Hola amigos, hoy vamos a hacer una introducción al espiritualismo. Nos basamos en varias revelaciones que encontramos alrededor del mundo, pero principalmente en México, por el espiritualismo, que es la revelación del Espíritu de verdad y de consuelo, o Cristo en su advenimiento, junto al mundo espiritual de luz, entre los años de 1866 a 1950 en la nación mexicana. Podemos saber algunas cosas del pasado, presente y futuro de la humanidad, material y espiritualmente hablando, por estas revelaciones. En la justicia de Dios hay amor y perfección. Es lo que nos dice estas enseñanzas del Espíritu de verdad y de consuelo. Si en la justicia divina no existiese el mayor amor del Padre, si su justicia no tuviera ese principio, ya no existiría la humanidad. Su pecado y sus ofensas incesantes hubieran acabado con la paciencia divina, pero no ha sido así. La humanidad sigue viviendo, los espíritus siguen reencarnando, y a cada paso en cada obra humana se manifiesta la justicia que es amor y caridad infinita. Por otro lado, lo que nosotros llamamos civilización, progreso, adelanto o desarrollo no va a la par de la evolución de nuestro espíritu y la evolución del planeta Tierra, pues todavía tenemos contaminación, guerras, ritos y altares, fanatismo religioso, vicios, dolor, desigualdad, miseria, maldad, ignorancia, esclavitud, vasallaje, desorientación, confusión, ciencia materialista, inmoralidad, estancamiento, etc. Hoy el materialismo es lo que la mayoría predica. Para entender el espiritualismo debemos darnos cuenta del tiempo en que vivimos. Por eso a continuación vamos a resumir la historia de la etapa materialista de la humanidad en la que estamos, y empieza en el imperio y la iglesia que dominaban en Europa, quienes dieron paso al Estado laico en el siglo XVII, y los regímenes aristocráticos dieron paso a través de las revoluciones estadounidenses y francesas a la llegada de la democracia en los siglos XIX y XX. Al mismo tiempo, el mercantilismo fue arrasado por el capitalismo. Sociedades urbanas industrializadas reemplazaron a las agrícolas, y la movilidad social le dio un vuelco total a la estructura de clases. En cada siglo, el darwinismo político y económico fue triunfando. Los imperios resquebrajados no pudieron mantenerse ante los estados modernos, mientras los estados totalitarios, los que prometían el paraíso como los que materializaban el infierno, resultaron demasiado débiles frente al reclamo de la libertad y el dinamismo económico ofrecido por las democracias liberales. Durante aquellos 5 siglos, por la fuerza o por la razón, la mayor parte del mundo siguió el camino de Occidente hasta el siglo XXI. Y la nueva emergencia de Oriente. Los que no consiguieron ese mismo camino fueron relegados. Hoy, en solo 20 años, el Occidente triunfante, que a principios de los años 90 había anunciado su victoria definitiva, se encuentra confrontado a lo que probablemente será su último capítulo de sus 500 años de hegemonía. El capitalismo, después de su triunfo sobre el desventurado modelo comunista, ha respondido con éxito parcial al problema del crecimiento económico mundial, pero ha sido pésimo en lo que se refiere a la búsqueda de justicia social y económica. Mientras los sistemas políticos han avanzado, aunque lentamente, en dar respuesta a una de las principales preguntas de la historia, ¿cuál es? ¿Cómo limitar la concentración y el abuso de poder del Estado? El capitalismo ha sido, en sentido contrario, ofreciéndole a una casta privilegiada una fuente de poder aparentemente ilimitada. Sin embargo, el capitalismo y su ideología
el neoliberalismo, aparece hoy debilitados, no porque han fallado totalmente, sino porque su éxito ha sido incompleto. Y es aquí en donde entra el espiritualismo, para equilibrar la vida humana. La brecha entre ricos y pobres se ha hecho más profunda. En consecuencia, ¿qué se puede, en consecuencias, que se pueda o no atribuir la disminución de la miseria al genio del capitalismo, la desigualdad, la injusticia que también genera, lo hacen insustentable e inaceptable. Las crisis económicas y financieras han revelado el elevado nivel de egoísmo, avaricia, irresponsabilidad, corrupción, cobardía y falta de previsión que impregna los peldaños superiores de los gobiernos del hombre y de las instituciones financieras. De hecho, las problemáticas relacionadas con el medio ambiente, la justicia económica y social, las migraciones, los recursos mundiales, los bienes comunes, por mencionar algunas, están resultando estar fuera del Estado. El espiritualismo viene a llenar este hueco de hambre y sed de verdad y de amor que tiene la humanidad. No será el Estado o el mercado quien resuelva todo. El mercado cuya única ley es la ganancia y bajo el disfraz de la libertad y de la finalidad de servir al consumidor, este mercado genera una actividad predatoria intensa que favorece a los ricos y poderosos y aplasta a los débiles y miserables. Como el gobierno del hombre, el mercado tiene propensión a generar y concentrar el poder, del que luego abusan los que han logrado acapararlo. Tanto el modelo liberal democrático como la ideología neoliberal han forjado una ética del egoísmo. El primero por la exacerbación del individualismo, la segunda por la eliminación de todas las barreras de acceso a las riquezas económicas, promoviendo además su búsqueda egoísta y afirmando el consumo como la finalidad misma de la vida. Al mismo tiempo, los estados han conducido políticas centradas en lo que se llama interés nacional, el espíritu de competencia. Todos competimos contra todos. Subproducto de esta ética y elemento central de la democracia, como es la competencia por votos, así como el mercado, han socavado el sentido de la comunidad de las personas y su inclinación hacia la cooperación. El poder terrenal es el que produce la propiedad, hecho demostrado con voracidad por el capitalismo y el totalitarismo y su abuso y saqueo. Por eso un espiritualista no posee ni acumula bienes en la tierra, comparte, da sin esperar a cambio ni el aliento de sus hermanos. Los más ricos y el Estado, en nombre de la libertad, han negado a otros el derecho y la libertad de acceder y disfrutar de los bienes comunes más fundamentales. Debemos de considerar la propiedad como esencialmente colectiva, que se debe compartir entre todos igualmente y dentro del pleno respeto de su medio ambiente, del medio ambiente de todos, natural. No es lo mismo decir los bienes comunes son de nadie a decir los bienes comunes son de todos. Dice el espiritualismo que no debemos de quitar lo que a otros por derecho les pertenece. Entonces, ¿cómo cambiar por algo mejor lo que globalmente es una sociedad en estado de fracaso? La respuesta la encontramos de nuevo en el espiritualismo. Es la respuesta que filósofos, sabios, doctrinarios, pensadores, teólogos, todos buscamos. El mundo sencillamente no puede avanzar sin el espiritualismo. Tal vez ni siquiera sobrevivir, pues está estancado el hombre. Se le llama mujer y hombre a lo que nosotros conocemos como hombre, nada más. Incluye a la mujer. Tal vez ni siquiera podemos sobrevivir, pues estamos estancados moral y espiritualmente en un sistema inconsistente de sociedades cercadas que compiten entre ellas por el poder, la riqueza terrenal y así
Entre otras razones, es como llegamos a una tercera mayor altura de maldad humana, a la etapa materialista de la humanidad y a un estancamiento moral y espiritual generalizado. La humanidad se enfrenta no solo con su finalidad como especie. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes creemos ser? Sino también nos enfrentamos con la horrenda perspectiva de no poder detener las guerras y la destrucción del medio ambiente y la capacidad de sostener a las generaciones futuras. ¿Cómo protegernos contra nosotros mismos? El espiritualismo nos responde ampliamente en forma de un camino, revelación o doctrina acorde al tiempo en que vivimos. Porque tampoco será una nación o un grupo de naciones que se unan quienes gobiernen sobre los hombres y nos salven. Será Cristo quien lo haga a su tiempo. No será necesario levantarnos en armas homicidas. Pero la lucha interior en cada uno de nosotros sí la autoriza Dios, con armas de luz. Antes de esta esclavitud moderna, no se prohibía la caza y la recolección en la naturaleza. Ahora solo los ricos lo hacen y los demás trabajan por ellos. A los ricos los vemos recolectando en las tiendas, en los supermercados o cazando por diversión. Los demás trabajan por los ricos, trabajamos por los ricos. A los hombres libres, de una u otra forma, nos quitaron las tierras y desde entonces como puritanos trabajamos sintiendo un peso insoportable sobre nuestros hombros. No es así el trabajo, esa es una ley, la ley del trabajo no es lo que era esa ley bendita por el medio del cual obteníamos todo lo que necesitábamos para subsistir. Ahora se ha vuelto una lucha desesperada. Debemos, por lo tanto, de regresar a la naturaleza cuando ésta termine su reclamo o protesta, con respeto y preparación, con amor y caridad, y llevar una ciencia benéfica usando productos biodegradables y sustentables, que no sean contaminantes. Cuidado con lo que es ser verde. Ahora está de moda lo que es verde. Productos verdes, ropa verde, automóviles verdes, etcétera. Este estado de pseudoesclavitud en el que estamos se dice que es una esclavitud moderna porque con el salario que recibimos por trabajar, por entregar nuestra vida al César, al faraón, eh, a cambio tenemos solamente comida, vestido, transporte. Es que ni siquiera podemos ahorrar. Es una semiesclavitud en la que vivimos. Y eso es lo que ofrecen los gobiernos actuales, carne de cañón para el mejor postor. Somos explotados por nobles, terratenientes, hacendados, empresarios, gobernantes, y por medio de medidas de cercamiento, privatización, maltrato y mercantilización, nos arrebataron los recursos y tierras del pueblo, que son de todos, y que necesitamos para sobrevivir. Y así el hombre terminó vendiendo su tiempo en lo que conocemos hoy como empleos en compañías en vez de estar empleados en la naturaleza. Nosotros decimos, sí, odiamos el desempleo, pero optamos por un empleo en la naturaleza, obligando de esta forma a muchos habitantes rurales a abandonar el campo para pasar a depender del trabajo asalariado en talleres y fábricas, surgiendo de esta forma el capitalismo industrial, utilizando fuerza de trabajo barata y prescindible, en donde el Estado asume el papel de garante de la subsistencia, dejando a los partidarios de los bienes comunes indefensos ante el asalto de la era neoliberal. Bueno, estamos en la era espiritual, todo esto tiene que terminar, tarde o temprano. Es una etapa materialista nada más, es una etapa, algo que va a tener fin. La destrucción de los bienes comunes clásicos ha cobrado proporciones globales.
Los gobiernos neoliberales han recurrido a argumentos falsos, sofismas, para justificar no solo la privatización de las tierras del pueblo, sino también los recursos del subsuelo y la superficie. Uno de los ejemplos más fragantes ha sido el saqueo de los minerales en todo el mundo por la industria electrónica, a menudo mediante confiscaciones o usurpaciones de la tierra indígena para su explotación minera, y nos prometen a cambio servicios y comodidades y recompensas que nunca llegan, promesas de una vida mejor, pero nos dice el espiritualismo que el que vende termina siendo vendido. El espiritualismo nos enseña la ley inexorable de Dios. La ley de Dios no se corrompe, siempre es la misma, ha sido y será la misma ley. El espiritualismo nos enseña a vivir compartiendo los medios de vida que la tierra ofrece sin distinciones. ¿Pero qué son los medios de vida? Bueno, los medios de vida son aquellas actividades que permiten a la gente asegurar las necesidades básicas de la vida, como son el alimento, agua, vivienda y ropa. La tierra, como una madre, nos da recursos naturales para nuestra alimentación, frutas, animales. De ella sacamos el oxígeno puro, el agua, que es un recurso vital para los seres, una atmósfera que nos cuida de los rayos solares y otras cosas, y nos proporciona un ecosistema para que vivamos en él. Por eso decimos que la tierra es como una madre. Dios nos ha dado la tierra para que la poseamos todos por igual, y vamos en paz y la tomemos como un hogar temporal donde nos preparamos espiritualmente para ir a moradas o planetas en más cercanos a Dios, dependiendo de nuestro esfuerzo, mérito, fe que hagamos en este mundo, en nuestra vida. Hoy los super ricos están comprando grandes extensiones de tierra de cultivo y dudamos que sea para dárselas a los pobres, que pagamos renta. Ahora, nosotros tenemos un país rico en recursos, pero lleno de gente en la miseria. Y es así en muchas otras naciones. Pues unos cuantos hicieron por la ley del más fuerte leyes absurdas que solo benefician a unos cuantos individuos, y las naciones que son más fuertes, orgullosas, crueles, insensibles, perversas, egoístas, inhumanas, duros de corazón e inflexibles, hicieron estas leyes. Como resultado, el mundo está gobernado por un puñado de países o de personas, pobres espiritualmente hablando y materialmente, con gente rica en esos países. Vaya, el país es pobre en recursos, pero la gente tiene dinero, es rica. Esta desigualdad también tiene que desaparecer entre individuos y entre naciones. Entonces, no hay que caer en la ambición y en la forma materialista cómo viven de estas naciones, que se estresan, se enferman por su forma de vivir, no oran y no practican la ley de Dios. No hay caridad. Ahora, ¿por qué pagamos impuestos y seguimos las reglas, estas leyes absurdas? Pues Dios no nos quiere ver sufrir, ni quiere que nuestros pasos en la tierra sean detenidos por la justicia humana. Dar al César lo que es del César significa eso. Entonces, si no le das al César, te castiga por no pagar impuestos. Al mismo tiempo, tenemos que hacer una resistencia, de volver a la caridad, una forma de comerciar, por así decir. Nosotros nos alejamos del comercio y la rapiña y lo sustituimos por la caridad. Así llegará un momento en el que en el planeta se practique más completamente la caridad en vez del comercio. Nadie puede imaginar el mundo futuro, pero podemos hacer que eso pase.
Todo esto es mientras regresamos a la naturaleza y practicamos esta caridad desde ahora. Ya teníamos empleo en la naturaleza, de hecho, por eso no seguimos doctrinas de hombres y al mismo tiempo nos resistimos a estas tendencias. En esta Guerra Fría 2.0 en la que estamos, guerra mundial, en la que nos encontramos, estamos viendo salir en las noticias todas las lacras. Las lacras de Occidente, las lacras de Oriente, las lacras del nuevo primer mundo, segundo mundo, del tercer mundo, etcétera. Todas nuestras lacras están saliendo en estas guerras de ideas, guerras entre filosofías, doctrinas, religiones. Y bueno, por cierto, regresar a la naturaleza no es vivir en un desarrollo urbano en medio de la selva que contamina los mantos acuíferos o cenotes por una errónea planeación. Hay que tener cuidado de no invadir el hábitat de otras especies y tener precauciones cuando nos acerquemos a la naturaleza. Por ejemplo, aquí en Japón hay peligros como osos, jabalíes en el bosque. Hay naufragios de turistas que se acercan mucho a ver la naturaleza, pero no toman sus precauciones y el mar, el viento, provoca naufragios. Entonces, hay ahogamientos en los ríos, hay personas que les gusta ir a los ríos a hacer una comida, juegan los niños en el río y terminan ahogándose. Personas que se pierden en el bosque por ir a pasear nada más, etcétera. Entonces hay que tener mucha precaución, mucha conciencia cuando vayamos, mucho respeto cuando vayamos a acercarnos a la naturaleza, ya sea el desierto, el mar, los bosques, la selva, tundras, etcétera. Hablando de la contaminación, otro problema es, por ejemplo, aquí en Japón el plástico. En Japón la mayoría de los alimentos que se venden está empaquetada en plásticos como estos, altamente contaminantes que terminan bajo el suelo o en otros países contaminando. Y estos alimentos tienen formas artificiales de conservarse frescos más tiempo, pero no por todo esto deja de haber hambruna en el mundo y se tiran toneladas de alimentos a la basura todos los días. Hay desechos en el mar, debajo de la tierra. Tal vez en el futuro todo el plástico sea sustituido por un plástico biodegradable, 100% reutilizable, o volvemos al vidrio, al barro, etcétera. Así como todo lo demás que producimos deberá ser ecológico. El buen ejemplo lo vemos en los empaques de la naturaleza. Por ejemplo, las frutas tienen empaques ya, así vienen empaquetadas, viene empaquetado el alimento que nos da la naturaleza y es perfecto, es biodegradable, se puede comer, no dura mucho tiempo, pero el suficiente para poder alimentarnos. No debemos de acumular tampoco los bienes de la tierra. Todo esto desequilibra la tierra misma. El buen ejemplo, entonces, lo encontramos en la naturaleza. No quiere decir que la naturaleza vaya a ser nuestro maestro, pero sí encontramos ejemplos de cumplimiento a la ley de Dios. Evitemos lo fácil, entonces, que es lo instantáneo, lo desechable. Armonicemos con la naturaleza, trabajando en ella, por ella y haciendo ejercicio en ella, en vez de ir a un gimnasio por falta de actividad física. Antes teníamos muchas actividades eh, dentro de la naturaleza, que era ir a recolectar el alimento, procesarlo, pasábamos todo el tiempo tejiendo nuestra propia ropa, obteniendo recursos para sobrevivir.
y hacíamos actividad física, mental, no teníamos enfermedades de estrés en la naturaleza. Hay que unir nuestros lazos con ella. Por eso también es importante retomar lo positivo que tenía las culturas de antes, ya que eran ecológicas. Incluso los desechos humanos se utilizaban como fertilizantes. Todo era más ecológico. La medicina viene de la naturaleza también. Claro, en los laboratorios se extraen sus componentes químicos, donde se necesita la electricidad y la tecnología con la que sorprendemos a las nuevas generaciones. Es cierto, pero si cumplimos espiritualmente como nos enseña Dios, dependeremos en menor medida de estos medicamentos, pues tendremos menos padecimientos o enfermedades, menos dolor moral, no necesitamos ir al doctor, al psiquiatra, etcétera. Tal vez hasta un día por nuestra espiritualidad veamos el dolor como un maestro, en vez de correr a combatirlo como lo hacemos ahora. Y hasta desaparezca tal vez de este mundo, porque en otros planetas no existe el dolor, pues se prende de otras formas. El espíritu se perfecciona de otra forma. Y bueno, ya el colmo de esto es que hacemos artesanías con la basura y hasta casas con basura. Las empresas y las personas son las responsables. Tenemos que responsabilizarnos nosotros como consumidores de ya no adquirir estos productos y las empresas de ya no ponerlos a la venta ni promocionarlos. Lo fácil, volvemos a repetir, como lo desechable, lo corrupto, no es la mejor opción. Entonces, ¿renunciaremos a la ciencia? Imposible. La ciencia es Dios y está en todas partes, en todos los tiempos. Pero renunciar a nuestra energía altamente contaminante, heredada de la revolución industrial, basada en combustibles fósiles, por los que se libran guerras, y de energía nuclear que nos trae grandes dolores y contaminación, si es posible. Las soluciones parciales son las energías limpias, energías renovables, bueno, limpias entre comillas, porque resultan no ser tan beneficiosas, pues cualquier fuente de energía causa un impacto en el medio ambiente, con sus gases, residuos o procesos de generación. Así que tengamos cuidado de lo que está etiquetado como recargable o verde, ya sea ropa, automóviles, energía, etcétera, ya que para su fabricación y desecho se contaminará. La solución que nos da el espiritualismo es vivir como Cristo, como los enviados de Dios en la tierra, así los llamemos profetas, videntes, iluminados, doctores, filósofos, científicos o pastores. No hemos querido ver la luz que ellos trajeron como un mensaje de amor. No contaminaron, no acumularon bienes materiales, sino los espirituales, y sustituyeron el comercio por la caridad. Solo usaban la fuerza de la naturaleza para el bien de la humanidad, no para su cautiverio y destrucción como actualmente se usa. No se dejaron llevar por el mundo y sus tentaciones. Dieron lecciones de amor y de sabiduría aún válidos y fueron sanos de mente, de espíritu y de cuerpo. Vivir espiritualmente es lo más ecológico posible. De hecho, comer solo pescado es más sostenible y saludable que la carne, aunque sabemos que se sobreexplota este recurso cuando no está regulado y no contamina lo que entra en la boca del hombre, sino lo que sale de ella. Al respecto, el espiritualismo nos dice: fructificad y multiplicad y henchid la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces de la mar, en las aves del cielo y en todas las criaturas que se muevan sobre la tierra. Pero no quiere decir que en vez de ser hermanos mayores de los animales, seamos tiranos de ellos y que por nuestra ambición insaciable y materialista desequilibremos la tierra. Consideremos también que el uso de la madera para cocinar y calentar puede ser sostenible y no provoca guerras, pero también podremos optar por comer más alimentos crudos, pues el ser humano es el único animal que procesa y cocina sus alimentos. Tampoco debemos actuar irracionalmente y extinguir las especies del planeta con la caza furtiva. Es mejor comer menos carne y aislar nuestras casas con materiales naturales sostenibles para usar menos combustible o energía.
La solución, bueno, por ejemplo, aquí tenemos el aire acondicionado, pero tratamos de acostumbrarnos al frío o al calor y no usarlo. La solución para el progreso es desperdiciar y derrochar menos, no acumular riquezas y practicar la doctrina cristiana, porque hasta para tener muchas cosas vivimos preocupados, gastamos tiempo y energía que mejor podríamos invertir en nuestra evolución y perfeccionamiento espiritual. El mundo espiritual de luz nos aconseja tomar agua. El agua del grifo es potable en muchas partes, pero por la privatización del agua pagamos por ella. Llegamos al punto de comprar refrescos en vez de agua porque es más económico. Y esta escasea por eso es mejor hacer obras con caridad en vez de impuestos. Los mercaderes de la ciencia lucran con el dolor y la necesidad de los hombres, los científicos, políticos, empresarios, doctores y malos discípulos son los que cobran por sus servicios. Armonizar con las leyes del espíritu y de la materia sí es posible. Y si la evolución espiritual aumenta en este tiempo, el desarrollo científico también lo hace. Pero hoy la mayoría de los frutos del árbol de la ciencia son frutos verdes, pues son usados para fines sin amor. Es decir, mayor explotación del ser humano, mayor explotación de los recursos de la tierra. Antes se pensaba que la tecnología cambiaría la esclavitud y traería igualdad, pero no fue así, pues le faltó espiritualidad a nuestras obras. En cuanto a nuestras costumbres y tradiciones que en nada benefician al espíritu, por ejemplo, tengamos cuidado con las imágenes de dioses extranjeros. Es importante explicar a los niños que Dios y María y los ángeles no son de piel blanca, con ojos azules, sino si no hacemos esto, terminarán idolatrándolos o vendiéndoles el país y sus recursos, semi-esclavizándose a cambio de un pedazo de pan y un puñado de monedas. Nuestros hermanos de otras naciones no son fríos como se piensa, pero sí son más racionales y astutos. Imponen creencias, doctrinas y leyes, y la mayor parte de las naciones son esclavas de otras más fuertes. Son fuertes al esgrimir armas homicidas y les llamamos grandes y sabios, y hasta queremos imitarlos. Nuestro Dios, siendo espíritu, no tiene raza. Tampoco hacemos dioses de materia y no divinizamos ni santificamos a hombres imperfectos. Tampoco prohibimos ver que los niños vean películas religiosas, científicas, incluso hasta espíritas. Todos tenemos algo de espírita. No las juzgamos, pero sí enseñamos a discernir la verdad que nos fue entregada de la mentira. Y es que muchas películas solo lucran con el dolor de Jesús en vez de mostrar las enseñanzas de Cristo. Y en otras no aparece la verdad de Dios. Lo mismo ocurre con las escrituras alteradas o mal interpretadas, falseadas y adulteradas por conveniencia o ignorancia a lo que les llamamos erróneamente sagradas escrituras. La espiritualidad no se encuentra en textos de religiones o ciencias. Tampoco vemos películas de miedo, sexuales, tristes, ni escuchamos música triste o grosera. No decimos malas palabras o maldiciones. Todo esto para no influir nuestra mente, mantenerla limpia y así poder recibir la inspiración del mundo espiritual, de Dios directamente, sin necesidad de intermediarios ni representantes. Entonces, no nos dejamos influenciar porque cuidamos lo que sentimos, pensamos y hacemos, y antes que todo, anteponemos al espíritu, sin dejarnos influenciar por este mundo materialista. Agradecemos diario por todo, nos autoexaminamos, actos de pensamiento y sentimientos bajo la luz de la conciencia, no tomamos bebidas embriagadoras, ni trabajamos donde se fomente el vicio, no mentimos, no robamos, no por miedo al castigo, sino por amor a nuestros semejantes y porque sabemos que nuestras faltas traen consecuencias con la justicia divina, lo que sembramos cosechamos. También dejamos gradualmente la leche, el refresco, carne, todo lo insano para el espíritu y el cuerpo. Tomar agua y dejar los productos contaminantes poco a poco, el materialismo, los vicios, las bajas pasiones, adicciones. Luchamos contra nuestro egoísmo, perdonamos,
y quienes actúan así son espiritualistas aunque sus labios no lo digan. También regulamos el sueño, fomentamos el trabajo en la naturaleza y seguimos el ejemplo de los patriarcas felices, quienes vivían en armonía con Dios y la naturaleza. Cuando unamos nuestros pueblos y nos rijamos espiritual y humanamente por las leyes de amor y de justicia del Padre, que nos ha revelado desde el principio de los tiempos, entonces habremos construido los cimientos firmes para un reinado de paz en el que habrá por primera vez en el mundo armonía, fraternidad, progreso real, prosperidad en el espíritu y en el hombre, sabiduría, ciencia y bienestar. En cuanto a salud y vivienda, el polvo y el frío no es una buena combinación. La casa nos protege del sol, lluvia, calor, frío, donde comemos, donde descansamos y dormimos, donde crecen los niños y se cuidan a los ancianos. Es donde compartimos nuestra vida con la familia y las condiciones de la casa pueden influir positiva o negativamente en el estado de salud de la familia. Las paredes de adobe, por ejemplo, que vemos mucho en nuestros pueblos, eh, mm, son de material natural, pero tenemos que tener cuidado de cómo usarlo. Hay que revocar o repellar las paredes, pues no sirve de mucho el insecticida. No es necesario usar el cemento comercial para esto, se hace de lodo y arena y dura 8 años más o menos. Opcional es pintar con cal y sal de blanco para que la luz se refleje mejor. El piso tiene que ser de suelo cemento, porque es mejor para limpiar. Evitar el techo de paja por los hongos, las bacterias, los insectos que tiene. Hay que cuidar el contacto con los animales. El gallinero y los depósitos de granos deben estar afuera de la casa. Una solución es la bioconstrucción con materiales naturales. Construir un entorno saludable, seguro y digno en todos los sentidos es prosperidad. Dar soluciones para el agua potable, el saneamiento básico en armonía con el entorno, pero por ahora nuestra casa es rentada. ¿Qué hacer en el caso de obtener o recibir riquezas materiales? Bueno, el maestro nos da lecciones al respecto. Dice, vengo a quitar al hombre sus tronos, su orgullo, con que me desafía, su poder. Vengo a persuadirlo de que es mi hijo y quiero que sea humilde, porque de los humildes es mi reino, y yo vengo a heredarlo. Recordad que os dije, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico avaro penetre en el reino de los cielos. Yo dije que primero pasaría un camello por el ojo de una aguja que un rico avaro penetrase en los cielos, y si alguien me pregunta si el que fue rico está condenado a no gozar jamás de las delicias de mi reino, le digo que cuando aquel corazón se haya despojado de su avaricia, de su egoísmo y de su materialidad, habrá dejado de ser rico avaro, y entonces podrá penetrar en mi reino. Si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoros en los cielos. Y ven y sé mi discípulo. Es muy clara la enseñanza con respecto a qué hacer con las riquezas. ¿Qué hacer si somos fuertes? Ayudar a otros y a otras naciones si somos fuertes. No solo ver por nosotros o solo por los nuestros. Dice el maestro, a todo el que se encuentre fuerte en el camino le hago responsable de los pobres huérfanos, de esa niñez desamparada por los hombres que vaga por las calles en busca de amor maternal. Trabajad sin cansaros, enseñad, haced obras que conviertan, y ya que habéis resucitado, velad por los que creyendo vivir han muerto a la fe y a la esperanza. Los que ahora sois fuertes y los que estáis sanos, velad por los enfermos. Cada uno de vosotros debe ser en el seno de su hogar un maestro de esta enseñanza, para que cuando llegue el día de la prueba estéis preparados y seréis fuertes. A unos contemplo fuertes y a otros débiles, y el maestro dice a los fuertes, rogad por los débiles. A los despiertos, velad por los que duermen. A los que han adelantado, sentid la responsabilidad delante de los retrasados. A los que hayan recibido, tened conciencia de ello y compartid estas enseñanzas
cuando el tiempo se ha llegado. Por ejemplo, ahora vemos la confusión que hay en el mundo. Esta gran confusión que ha ido aumentando más y más, impulsa la migración en las naciones de todo el mundo, pues la falta de espiritualidad y de paz en los pueblos y corazones se va y se busca en otra parte. Muchos otros buscan, al ir a otras tierras, servicios, lujos, comodidades, poder terrenal y grandeza, sometiendo a otros, queriendo someter a otros para ser ricos, potentados, monarcas, mandatarios, reyes y señores. Otros van sintiéndose atraídos por el materialismo y la lujuria de estas naciones engrandecidas. Por eso vemos ahora mucho el fenómeno de la migración. La cultura latina y la poca educación espiritual no ayuda para evitar el estancamiento moral y espiritual. Es necesario hacer reformas a nuestras costumbres y tradiciones inútiles, impuestas a nuestros antepasados por la fuerza, adaptadas a personas de otros tiempos y obsoletas, pues no retienen la maldad. No tenemos ritos, no tenemos rezos repetitivos, no hacemos ceremonias, ni liturgias, ni tenemos templos, ni iglesias materiales. Tampoco hacemos limpias, ni sesiones espíritas, pues es una falta de respeto pedir a que los espíritus se materialicen. Mucho menos tenemos símbolos u organizaciones de ningún tipo. Las reuniones para el estudio, como cualquiera de nosotros puede hacer una reunión, teniendo los libros gratuitamente. Las reuniones para el estudio, formando congregaciones de esta forma en hogares. En la alcoba podemos hacerlo nosotros solos, o ir a las montañas, a los valles, a los ríos o desiertos para el estudio de la palabra escrita sin cobrar. Recomendamos las escrituras del primer y segundo tiempo, el tercer testamento, el libro de Así hablaba Quetzalcóatl, el cual tenemos en audio en este canal. Y si así estudiamos y practicamos, aprenderemos a reconocer el espiritualismo en otros caminos, porque es la misma fuente en todas partes. Las religiones tienen la misma base. Todas están benditas en Dios, sin embargo, hay religiones que falsearon la verdad y desaparecerán. Dicen que no es el pobre el que no tiene dinero, sino el ignorante. Pues entonces todos somos pobres, pero poco a poco llega la luz a todos los mundos. Tampoco tenemos televisión ni radio. No vemos publicidad. Nos enteramos de las noticias por internet, pero también evitamos la publicidad de internet. Pues al igual que el rito de las religiones, la publicidad influye en nuestro comportamiento. Si nos dejamos impresionar por los 5 sentidos de la carne, terminaremos siendo esclavos del mundo. Es por eso que las religiones tienen tanto poder terrenal, porque se basan no en el espíritu, sino en los sentidos de la carne. Tratan de impresionarte a los ojos, a la vista, con imágenes, arquitectura, arte, música, incluso el olfato y el gusto, porque te dan un pedazo de pan, un arroz, o te dan a oler el incienso. Entonces, tengamos cuidado con no dejarnos influenciar en la carne. El espíritu es el que guía a la carne. La conciencia es el que guía al espíritu y a la carne. Todavía en el mundo va a haber maestros, jueces, jefes de familia, gobernantes. Por eso es mejor que todos nos espiritualicemos. No importa el camino en el que estemos ahora. Y así crearemos todos un mundo sin límites ni fronteras. No habrá un gobierno espiritual en la tierra representado por un hombre, una nación o una raza. Pero el gobierno espiritual de Dios sí se infiltrará en nuestro corazón a través de las lecciones espirituales en la conciencia. Además, el pueblo espiritualista influirá en el mundo. Eso es la misión que nos da Dios. Cristo es el Rey guerrero. Su gobierno no es de este mundo.
Y no es para unir las religiones y sectas, porque sus diferencias no se lo permitirán. No estamos hablando en el ecumenismo, ni espiritualismos adulterados. Serán los hombres quienes nos unamos. Muchos políticos viven del pueblo y muchos religiosos viven del evangelio. No es este el ejemplo de Cristo ni de los humildes enviados que eran pobres en lo material, pero ricos en espíritu. No hay más infierno que nuestras guerras y el reclamo de la conciencia en el más allá. Ni hay demonios ni diablos, pues de Dios no pueden brotar demonios. Y la tentación no es un espíritu. El anticristo no es una persona. No ha existido ni existirá. El anticristo son todos aquellos que no aman porque Cristo es amor. En la doctrina de Cristo no hay dogmas, sentencias ni anatemas. Los textos o escrituras no son sagradas, pues están transgiversados unos y otros más son falsos. Por eso apartamos todo lo que es falsificación y mito. También hacemos el estudio de las cosas, como la ciencia, las cosas de la tierra. El científico estudia a Dios en la naturaleza, ya sea en la escuela o en el colegio o en casa, pero sin descuidar el espíritu. Por eso le dedicamos diario 5 minutos de oración como mínimo y no esperamos un día a la semana para el estudio y la meditación espiritual. El reposo físico sí puede ser cualquier día, pero debemos de comprender que para el desempeño de la misión espiritual no puede señalarse día y hora. Aún en los días de reposo debemos practicar la caridad y todas las buenas obras. Todo tiempo es propicio para que oremos y practiquemos la doctrina en favor de nuestros hermanos. Por lo tanto, el séptimo día es una metáfora. La caridad se puede hacer de muchas formas y enseñar este camino, doctrina o revelación es una de ellas. Obtenemos espiritualidad en vez de oro, riquezas, títulos, reconocimientos del mundo, y es invaluable la espiritualidad. Porque recibimos fortaleza ante la debilidad de la carne y del mundo. Y bueno, pues entonces hay muchos en el mundo que se dicen ser espiritualistas. Es fácil decirse espiritualista, pero es difícil serlo en verdad. Todavía faltan lecciones en el mundo, en el futuro, que ahora no conocemos. Para concluir, citamos lo que nos dice Dios. Hoy, los pueblos comen las migajas de la mesa de los reyes y señores, mientras estos se enriquecen acumulando el pan de sus siervos y vasallos. Mas siendo duros los mendrugos de los pobres, estos no son tan amargos como los manjares que comen los grandes. Pobres de vosotros, humanos, que llamáis universal a lo que ni siquiera es mundial, y pobres de vosotros que llamáis salvadoras a vuestras doctrinas sociales, económicas, políticas. Lo mismo es cuando todo esto engendrado por vuestros errores no solo no os salvan, sino que día a día os hunden más y más en abismos pantanosos. No está la humanidad regenerada. Suben hasta mí lamentaciones, llegan hasta mí blasfemias de los hombres, el sordo ruido de la guerra humana, el llanto de los niños, el desconsuelo de los hombres y mujeres. Veo luto y pobreza. Veo reinos en decadencia y potencias próximas a desplomarse. Hálitos de muerte en toda la humanidad. Y en medio de todas estas voces de imprecación e invocación, una voz que surge de entre los hombres y llega hasta mí. Conmueve mi espíritu divino y es una palabra que dice, ven. Es lo que me dice este mundo, ven. Porque el espíritu tiene mi promesa. Porque los hombres saben que anuncié mi vuelta. Porque los hombres han despertado a los hombres diciéndoles, el Señor anunció que volvería. Porque ante la ausencia de justicia humana, vuelven a mí en busca de mi paz y mi justicia, para decirme, Señor, ¿por qué no vienes? ¿Por qué no ves mi dolor? ¿Por qué no contemplas mi tragedia? Aquí tenéis a vuestro Salvador. ¿No me buscabais afanosamente por todos los caminos? ¿No me invocabais con himnos y con salmos para que viniera a rescatarlos? Pues aquí estoy, solo que ahora he venido bajo una forma que no esperabais. Aquí estoy, aquí está el Mesías, el que os prometió que volvería. Recordad que os dije claramente que volvería en la nube, rodeado de ángeles
y que desde esa nube descenderían infinitos rayos de luz sobre los hombres. Heme aquí, en espíritu, ante vosotros, como os prometí. Así terminamos esta transmisión. Esperamos que tengan la dedicación, la fe, méritos y la convicción propia para iniciar este camino espiritual. Siempre es el momento correcto para iniciarlo. Y todo lo que necesitamos se encuentra en el Tercer Testamento, el libro de la vida verdadera, y también en otros libros. Pero recordando siempre que la conciencia es la voz de Dios. Y nunca nos debemos de desapartar de ella, nunca debemos de dejarla de oír. Es importante tener escrita esta palabra porque muchas veces no podemos expresarnos con palabras nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro actuar, pero también es cierto que no se puede expresar completamente con palabras ni explicar el mundo espiritual. Hay que sentirlo, hay que vivirlo. Por eso, si la doctrina cristiana no se practica, pierde todo su sentido. Y los invitamos a ver los demás videos porque en cada uno vamos a ir encontrando un poco de este bálsamo espiritual que nos va a ir llenando interiormente ese hueco, ese vacío de amor que tiene la humanidad. Y así podremos dar a los demás, servir a Dios y a nuestros hermanos. Muchas gracias y hasta la próxima.